Por si todavía no me conoces, mi nombre es Óscar Laguillo y llevo viviendo de internet desde aproximadamente el año 2008. Sí, desde que tenía 16 años. Desde que era un niño me he pasado cientos y cientos de horas delante del ordenador, primero jugando y trasteando y luego formándome en diferentes negocios. Negocios como el dropshipping, antes de que ni siquiera se llamase así, el e-commerce, la creación de webs, aplicaciones, tanto para mí como para clientes externos. Entre los años 2005 y 2008 me pasaba las horas en foros de videoconsolas como la PSP y la Wii, aprendiendo a programar para ellas y a modificarlas para hacer cosas poco legales. En esos mismos foros ofrecía mis servicios a otras personas que me enviaban sus consolas para que las modificase y se las devolviese. También reparaba móviles y cosillas así y me sacaba un extra que siendo adolescente con 16 años estaba de maravilla. Fue aproximadamente hacia el año 2008-2009 cuando empecé en el mundo del e-commerce. En aquella época comprar por internet era muy raro y más aún hacer pedidos a China. AliExpress todavía no existía y lo más parecido era una página que se llamaba The AliExtreme, donde los pedidos tardaban unos 45 días en llegar. Fue entonces cuando me dediqué a comprar una especie de falsificación de los iPhones más pequeñita, mucho más cutre, pero que costaba unos 20 euros y en España se podía vender por unos 60 aproximadamente. Entonces me dediqué a importar esos teléfonos y venderlos a través de eBay. Yo en aquel momento no lo sabía, pero lo que estaba haciendo ahora se le llama dropshipping. Además de todo esto, y por hobby, seguía programando. Primero fue para videoconsolas y más tarde empecé a programar para móviles. En aquella época todavía no existían las App Stores como las conocemos hoy en día. Ni siquiera había documentación oficial para programar para móviles. Fue entonces cuando se lanzó la segunda versión del iPhone OS, que por entonces no era iOS como ahora, y se lanzó la primera App Store oficial de Apple. Junto a aquella tienda se liberó un montón de documentación oficial que te permitía programar y aprovechar todas las capacidades del móvil. Era una verdadera locura intentar aprovecharlo todo. Nadie se planteaba hacer aplicaciones para vivir de ellas o ganar dinero. Era muy difícil. Del año 2010 a 2012 aproximadamente lancé varios juegos y aplicaciones creados con herramientas externas, porque era una forma mucho más rápida de hacer lo que yo quería. Hasta que en el año 2012 lancé una aplicación que, sin comerlo ni beberlo, empezó a vender cientos y cientos de euros desde su primer día. El segundo día, viendo que generaba más o menos lo mismo, me propuse comprar un iPad, que más o menos rondaba los 400 euros en aquella época. Como la cosa iba bien, al final de la semana acabé comprándome un iMac de 27 pulgadas. O sea, uno de los ordenadores más potentes que tenía Apple por aquella época. A lo largo de los siguientes 2 años, la aplicación generó cientos de miles de euros y yo seguí desarrollando otras aplicaciones y juegos. Desde entonces he lanzado cientos de aplicaciones y juegos, tanto para Android como para Apple, pero no todos de color de rosas. O sea, he peleado con Google y Apple lo que no está escrito. He perdido miles de euros por reclamaciones de copyright sobre mis aplicaciones que no tenían razón. Aparte de los baneos de cuentas de Google injustificados. Pero eso ya hablaremos de ello. Pero bueno, en resumen, llevo más de 14 años viviendo de la creación, publicación y monetización de aplicaciones. Creo que eso me da el poder para enseñarte a hacerlo a ti también. Así que una vez dicho esto, vamos a por ello.